En Plaza Mayor vamos a comenzar este viernes hablando de esas viviendas de protección oficial de las que tanto hemos contado estos últimos meses en cuanto a su construcción en una zona de Campuzano. Son 22 viviendas de protección oficial y que en los últimos días el Grupo Municipal Asamblea Ciudadana por Torrelavega exigía paralizar la adjudicación de estas viviendas por incumplir ciertos criterios establecidos en el convenio suscrito en el año 2016 entre el propio ayuntamiento y el gobierno regional. Para hablar de ello, para que nos explique qué tipos de incumplimientos son los que consideran que no se están estableciéndose, vamos a hablar con el concejal de Asamblea Ciudadana por Torrelavega, Iván Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bien, aquí andamos. Unas viviendas que nacían sobre todo con la vocación, ¿no? Especialmente para aquellos jóvenes del municipio con escasos recursos, pero que tuviesen una oportunidad para poder independizarse, ¿no? Y por tener una casa propia. Hombre, para jóvenes precisamente no. No están excluidos, ¿vale? Pero en su momento, cuando en el ayuntamiento decidimos ceder los terrenos, al final estamos hablando de unos terrenos en Campuzano, que era donde estaban los antiguos talleres municipales, un suelo que era propiedad municipal, ¿vale?, perteneciente al ayuntamiento de Torrelavega, que decide cedérselo al gobierno de Cantabria, concretamente a la empresa Gesvican, a cambio de que ésta construya en ella viviendas sociales. Unas viviendas sociales para las familias de Torrelavega. Por eso te digo que para jóvenes no, para las familias. En ello también entre los jóvenes, pero no eran exclusivamente para jóvenes como en un principio se ha sacado en los requisitos de la convocatoria. Estaban destinadas para familias de Torrelavega que, tal y como pone el convenio, tuviesen problemas económicos para poder acceder al mercado libre para poder conseguir una vivienda en alquiler. Estas viviendas tenían que ser iban a ser de alquiler o de alquiler con opción a compra. Finalmente se ha decidido que sean de alquiler, pero hay una serie de requisitos que se les exige a las personas para poder entrar en la convocatoria de las mismas que se están incumpliendo, eso es decir, que entran en contradicción esos requisitos con el convenio firmado. Y eso es lo que hemos denunciado a CPT. Hablamos concretamente de esos 3 incumplimientos. El primero de ellos, como decíamos y como nos comentábamos, destinado a familias de Torrelavega con determinados problemas o con familias escasos recursos económicos. En este caso parece que esa primera medida se incumple porque se abre el abanico a todas las familias de Cantabria. Sí, eso es. Lo primero que se ha incumplido es que la convocatoria para poderse presentar se puede presentar cualquiera que viva en Cantabria, algo que a nosotros nos podía parecer bien si así se hubiese decidido en su momento cuando se decidió ceder los terrenos, pero en el convenio quedaba muy claro que tenían que ser para familias que residiesen en el municipio. Al final, no sé cuál es la ventaja que tiene Torrelavega a la hora de ceder el terreno frente a otros ayuntamientos como puede ser Polanco, Cartes o el mismo Santander, ¿no? Si al final uno de Santander puede optar a una vivienda que se construya a una vivienda social que se construye en Torrelavega, o yo no sé qué sentido tiene mucho el que el Ayuntamiento de Torrelavega haga un esfuerzo de ceder unos terrenos que son de todos, es decir, porque cuando hablamos de lo que es del Ayuntamiento de Torrelavega no es del alcalde, es de todos los torrelaveguenses, ¿no? Si Torrelavega hace ese esfuerzo es para recibir también una recompensa en ese esfuerzo. Por eso quedaba claro en el convenio que eran destinadas para las familias de Torrelavega. Se ha abierto la convocatoria, todo Cantabria. El segundo requisito, el que te hablaba, el de que para familias... Yo comentaba antes, ¿no? Me equivocaba yo por esto mismo, ¿no? Porque ahora mismo es para jóvenes de entre 18 y 35 y, sin embargo, en esa convocatoria inicial era para familias, ¿no? Para familias, eso es. En esa convocatoria, no es en esa convocatoria inicial, no, en ese convenio por el que se acuerda la cesión de los terrenos, es para las familias, para todas las familias, eso, con escasos recursos. Y aquí... no es que de repente le haya entrado, que eso sí queremos que la gente lo entienda, no es que de repente le haya entrado una voluntad al gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Torrelavega que hayan visto que es que hay una necesidad especial y más agudizada para los jóvenes, no. Es que en un momento, durante el tiempo que se están construyendo estas viviendas, sale una convocatoria del Ministerio de Fomento, al cual pertenece Vivienda, por el cual el Gobierno de Cantabria se apunta a esa convocatoria y obtiene $500,000 de euros con la condición de que esas viviendas vayan destinadas para jóvenes. Es decir, que al final el que sean para jóvenes y no sean para todas las familias es puramente por un interés económico del Gobierno de Cantabria de haber abaratado el precio a la hora de la construcción, pero un interés que ha primado
¿vale?, el que firmó con el Ministerio de Fomento a cambio de esa subvención, por encima de los intereses que el Gobierno de Cantabria había firmado con el Ayuntamiento de Torlavega o con los compromisos que había adquirido con todo Torlavega, que al final es lo mismo. Sin embargo, se contradice un poquito, sobre todo el enfocado a jóvenes, con después esos ingresos mínimos que tienen que aportar, sobre todo en esta época, en este mercado laboral tan inseguro que tenemos en estos momentos, con jóvenes de 18 a 35 años, la gran mayoría de ellos sin un empleo estable, pero con más de 11.000 euros que deben de aportar anualmente. Sí, que vienen a ser el estar ganando en estos momentos unos 940 euros al mes, ¿vale? Entre 940 y 1.800 euros. Eso, claro que entra en contradicción, es decir, la situación de Torlavega es la que es. El ejemplo está que, siendo una convocatoria abierta a todo Cantabria, ¿vale?, antes de ayer, que lo hemos preguntado, solo se habían presentado 150 personas, de lo cual no quiere decir que esos 150 cumplan todos los requisitos, porque una cosa es que te presentes y otra cosa es que después cumplan los requisitos, ¿no? Porque hay muchísima gente, hay muchísimos jóvenes que no están pudiendo cumplir esos requisitos, que es sobre todo el del salario mínimo, ¿no? El de los 950 euros al mes. Estamos hablando de que un salario que, cuando se ha abierto la convocatoria, se estaba pidiendo tener un salario que estaba por encima del salario mínimo interprofesional. Ojalá viviésemos en una ciudad que se dé en las circunstancias de que nuestros jóvenes fuesen mileuristas, pero por desgracia nuestros jóvenes no son mileuristas y la situación de la ciudad es la que es. Y después, una persona o un joven que en estos momentos esté ganando 1.200, 1.500 euros, que son los que se entran dentro, esas personas tienen acceso a una vivienda en el mercado libre de alquiler. El problema realmente ahora mismo, para poder hacer una vivienda de alquiler en Torlavega, le tienen las familias que están por debajo de esos ingresos, porque los requisitos que se te ponen a la hora de poder hacer una vivienda, avales, seguros, nóminas, es decir, no lo cumplen. No lo cumplen porque tenemos muchísimas familias, por desgracia, más de 1.000 familias en estos momentos en Torlavega, que están viviendo o de una pensión no contributiva o de una renta social básica, o que tienen unos contratos laborales por horas que no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional, ¿no?, por no estar haciendo las 8 horas. La realidad, y esas viviendas tenían que ir directamente, es decir, tenían que ser única y exclusivamente para esa gente que está en esa situación. Los que podemos en el mercado libre acceder a una vivienda no necesitamos del Estado, ni necesitamos del Ayuntamiento, ni necesitamos del Gobierno para que nos solucione nuestro problema habitacional. Los que le tienen son los que no pueden acceder. Esta es la denuncia que ha hecho Asamblea Ciudadana por Torrelavega públicamente, pero también nos consta que también al propio alcalde de la ciudad. No sé si ha tenido algún tipo de respuesta o si también van a apoyar esta denuncia. O por ahora la callada por respuesta, ¿no? El alcalde de Torrelavega es el máximo velador, el que más tiene que vigilar, es decir, el tiene que defender por encima de todo los intereses de Torrelavega, ¿no? Y el alcalde de Torrelavega entendíamos que era quien tenía que haber denunciado este convenio, este incumplimiento, esta discriminación que se estaban haciendo a las familias de Torrelavega. Era el primero que tenía que haber levantado la voz y haberse enfrentado a quien se hubiese tenido que enfrentar. Sin embargo, cuando se anunció, le parecía todo perfecto, le parecía todo maravilloso. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento porque nosotros, al final, quien tiene que denunciar este convenio ante Gesvican y ante el Gobierno de Cantabria es él, ¿vale? No somos nosotros somos la oposición, nosotros somos un partido político que no está gobernando, estamos en la oposición y nosotros no tenemos esa capacidad jurídica para dentro, frente a Gesvican o frente al Gobierno de Cantabria, poderles denunciar. Él sí, y él es el que tiene que ser el que vele porque se cumpla este convenio y porque finalmente esas viviendas sean para todas las familias y sobre todo para todos los torreveguenses, o que tengan opciones solamente los torreveguenses. ¿Que el Gobierno de Cantabria ha adquirido otros compromisos con otras administraciones o esas otras administraciones tendrán que velar por esos ante el Gobierno de Cantabria por esos compromisos? Pero nosotros como administración y como ayuntamiento tenemos que velar, y sobre todo el alcalde tiene que velar porque se cumplan los compromisos que se han adquirido con nosotros, que entran en contradicción con los que después
Pues mira, ese es el problema del Gobierno de Cantabria. Y si no, habrá que resolver el contrato o resolver el convenio. ¿Qué significa resolver el convenio? Que si finalmente el Gobierno de Cantabria la quiere hacer solamente para jóvenes, la quiere dirigir a todos los cántabros, o el Gobierno de Cantabria lo que tiene que hacer a Torlavega es pagarle el valor del terreno. Porque estábamos hablando de un suelo urbano en el que se podía eso precisamente levantar 22 viviendas y que tiene un alto valor. Y lo que tienen que hacer, si el Gobierno de Cantabria no quiere cumplir el convenio, pagar a Torlavega el valor del suelo, que ya se encargará Torlavega de buscar otras viviendas y de sacarlas adelante. Le damos las gracias a Iván Martínez, portavoz de Asamblea Ciudadana por Torrelavega, por habernos hablado y habernos acercado esa denuncia que realizaban con los diferentes criterios establecidos en cuanto a edad, origen e ingresos que incumplen ese convenio suscrito en el año 2016 para la construcción de estas 22 viviendas de protección oficial en Campuzano. Muchísimas gracias, Iván, y esperemos hablar de ello. Gracias. Nada, hasta luego.